Cupertino, California, enero de 2010. Los empleados de Apple caminan con la cabeza gacha por los pasillos y se escuchan gritos que atraviesan las paredes insonorizadas de la oficina del CEO. Steve Jobs no está simplemente enojado, está poseído por una furia bíblica. Sobre su mesa de cristal hay un teléfono. No es un iPhone. Es un dispositivo tosco de plástico gris fabricado por HTC, pero el software que lleva dentro, un sistema llamado Android, se parece sospechosamente al de Apple. Los mismos iconos cuadrados con bordes redondeados, la misma pantalla multitáctil, el mismo rebote elástico al hacer scroll. Steve Jobs agarra el teléfono y, con la cara enrojecida, pronuncia la amenaza más violenta y famosa en la historia de Silicon Valley. Una amenaza dirigida a quienes hasta hace poco se sentaban a cenar en su propia casa. Voy a destruir Android porque es un producto robado. Estoy dispuesto a ir a una guerra termonuclear por esto. Gastaré hasta mi último suspiro y gastaré cada centavo de los $40,000 millones que Apple tiene en el banco para corregir esta injusticia. Esta no es una historia sobre sistemas operativos. No es una historia sobre tecnología. Es la historia de una amistad que se pudrió desde adentro. Es la historia de cómo el CEO de Google se infiltró en la junta directiva de Apple y vio el futuro antes que nadie, y decidió que la lealtad estaba sobrevalorada. Bienvenidos a la guerra termonuclear. Retrocedamos 5 años, 2005. Hoy imaginamos a Apple y Google como enemigos mortales, como dos superpotencias que se reparten el mundo. Pero hubo un tiempo, una edad de oro en que eran inseparables. Eran los aliados rebeldes unidos contra el verdadero imperio del mal de la época, Microsoft. Bill Gates dominaba el mundo con Windows, y para sobrevivir, Apple y Google decidieron unir fuerzas. La relación era tan estrecha, tan íntima, que Steve Jobs hizo algo inaudito. Invitó a Eric Schmidt, el CEO de Google, a formar parte de la sagrada junta directiva de Apple. Piénsalo un segundo. El jefe de Google tenía una silla en la mesa donde se decidían los secretos más oscuros de Apple. Tenía acceso VIP al futuro. Schmidt se sentaba en esas reuniones secretas, veía los prototipos confidenciales del iPhone cubiertos con mantas negras. Escuchaba a Jobs hablar apasionadamente de cómo la pantalla táctil cambiaría la humanidad, de cómo eliminarían el teclado físico para siempre. Jobs confiaba en él ciegamente. Lo consideraba un mentor, un igual, casi un hermano mayor. Creía en un pacto de caballeros no escrito. Google se queda con las búsquedas y la información, Apple se queda con el hardware y la experiencia. Cuando Jobs presentó el primer iPhone en el escenario en 2007, ¿quién subió con él? Eric Schmidt. Schmidt bromeó ante la audiencia diciendo, si juntáramos las empresas, deberíamos llamarnos Apple Goo. La gente rió. Jobs rió. Pero lo que Jobs no sabía es que mientras Eric Schmidt sonreía y le daba la mano en ese escenario, tenía un puñal escondido en la espalda y ya había empezado a girarlo. Porque mientras Eric Schmidt cenaba con Jobs, en las sombras de Googleplex, un equipo secreto liderado por el ingeniero Andy Rubin estaba trabajando en el proyecto Android. Pero aquí está el detalle que cambia la historia. Originalmente, Android no se parecía en nada al iPhone. Era un clon de la BlackBerry. Tenía un teclado físico minúsculo, una pantalla pequeña, no táctil, y se manejaba con botones. Ese era el plan maestro de Google. Pero entonces llegó el 9 de enero de 2007. Andy Rubin, el jefe de Android, iba en un taxi en Las Vegas camino a una feria de electrónica.
Sacó su portátil y empezó a ver el streaming de la presentación de Steve Jobs. Vio a Jobs deslizar el dedo por la pantalla para desbloquear el teléfono. Vio el pellizco para hacer zoom. Vio la magia. Rubin se quedó pálido. Le dijo al taxista que parara el coche. Miró a su colega y dijo una frase que condenó su proyecto original. «Dios mío, no podemos lanzar nuestro teléfono. Si lanzamos eso, parecerá una pieza de museo de los años 90. Entonces Google tomó una decisión fatídica. Tiraron a la basura años de trabajo y decidieron copiarlo todo. Y aquí es donde la figura de Eric Schmidt se vuelve oscura. Eric Schmidt vio el iPhone en las reuniones privadas de Apple. Sabía exactamente cómo funcionaba y permitió que su equipo en Google pivotara toda su estrategia para imitarlo. No le dijo a Jobs: «Oye, Steve, estamos rediseñando nuestro teléfono para que sea igual que el tuyo». No, él se quedó callado. Siguió asistiendo a las reuniones de la junta de Apple. Siguió tomando notas sobre las patentes, sobre la interfaz, sobre los gestos. Fue espionaje corporativo legalizado. Copiaron el deslizar para desbloquear. Copiaron la tienda de aplicaciones. Copiaron la esencia misma del iPhone. Cuando Jobs finalmente se enteró de lo que Google estaba cocinando, no se sintió competido, se sintió traicionado. La traición no solo fue financiera, fue emocional. Jobs, que era un hombre de extremos, pasó del amor al odio en un segundo. Expulsó a Smith de la junta directiva. Dejaron de hablarse. La Apple Goo murió antes de nacer. Llegamos a 2010. La guerra ya es pública. HTC lanza el primer móvil con Android que es un clon descarado del iPhone. Steve Jobs está tan furioso que Eric Schmidt, en un intento desesperado para calmar las aguas antes de que lleguen las demandas, pide una última reunión. Se citaron en una cafetería pública en el centro comercial Town and Country Village, en Palo Alto, California. Los testigos dicen que la tensión en esa terraza se podía cortar con un cuchillo. La gente pasaba alrededor tomando café, sin saber que a 2 metros de ellos se estaba decidiendo el futuro de la tecnología móvil. Schmidt intentó negociar. Era el diplomático. Le ofreció a Apple tratos, acceso a patentes, regalías, dinero. Pero Steve Jobs no quería dinero. Jobs lo interrumpió gritando lo suficientemente alto como para que la gente girara la cabeza. «No quiero tu dinero. Si me ofreces 5,000 millones, no los quiero. Tienes mucho dinero, pero yo no lo quiero. Quiero que dejen de usar nuestras ideas en Android. Eso es todo lo que quiero». Fue en ese momento, con el café enfriándose en la mesa, cuando Jobs declaró oficialmente la guerra termonuclear. Jobs volvió a Apple y ordenó a sus ejércitos de abogados: demandad a todos. Sabía que demandar a Google directamente era difícil, porque Android era un software gratuito. Así que hizo algo más cruel. Atacó a los fabricantes. Se fue a por la yugular de Samsung. «Voy a gastar cada centavo de los 40,000 millones que tenemos en el banco», repitió a su biógrafo. «Destruiré Android antes de morir. Es un producto robado». Lo que siguió fue el litigio más caro y brutal de la historia corporativa. Apple versus Samsung. Apple acusó a Samsung de copiar servilmente el iPhone por órdenes de Google, y tenían pruebas. En el juicio, Apple presentó documentos internos de Samsung de 132 páginas, donde los ingenieros coreanos analizaban el iPhone píxel por píxel y decían: «Nuestro teléfono es malo, el iPhone es excelente, copiemos esto, copiemos aquello». Fue una humillación pública. Jobs quería sangre. Quería que un juez prohibiera la venta de teléfonos Android en los Estados Unidos. Quería borrarlos del mapa. Fue una obsesión que consumió sus últimos días. Incluso en su lecho de muerte, enfermo de cáncer, Jobs seguía odiando a Google con una pasión bíblica.
Sus últimas palabras sobre el tema fueron claras: Google, jódete. Jobs murió en 2011. No pudo ver el final de la guerra. Pero, ¿quién ganó realmente esta batalla termonuclear? Apple ganó en los tribunales. El jurado condenó a Samsung a pagar $1.000 millones por copiar el iPhone. Fue una victoria moral gigantesca. Pero en el mundo real, Jobs falló. No pudieron matar a Android. La estrategia de Eric Schmidt, aunque éticamente cuestionable, fue magistralmente ejecutada. Al regalar Android a todos los fabricantes del mundo, Google inundó el mercado. Crearon un estándar. Hoy, Android es el sistema operativo más usado del planeta. La traición funcionó. Google logró democratizar el smartphone y poner Internet en el bolsillo de 3 millones de personas, algo que el iPhone, con su precio de lujo, nunca hubiera logrado solo. Cuando Tim Cook tomó el mando tras la muerte de Jobs, silenció la guerra termonuclear. Cook es un hombre de números, no de venganzas pasionales. Decidió que era mejor competir en el mercado que desangrarse en los tribunales. Y aunque Android ganó en cantidad de usuarios, Apple ganó la guerra del capitalismo. Apple se queda con la gran mayoría de los beneficios de toda la industria móvil. La ironía final es brutal. Google ganó la batalla de la influencia, pero Apple ganó la guerra del dinero. Pero la lección de los 40.000 millones no es financiera, es personal. Steve Jobs cometió un error clásico: proyectar sus valores de lealtad en sus competidores. En los negocios de alto nivel, no existen los amigos, existen los intereses alineados. En el momento en que los intereses de Google chocaron con los de Apple, la amistad de Schmidt se evaporó. Eric Schmidt traicionó a su amigo para asegurar la supervivencia de Google en la era móvil. Si no lo hubiera hecho, hoy Google quizás sería irrelevante. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Lealtad a un amigo o supervivencia de tu imperio? Suscríbete a Titanes Globales para más historias de imperios rotos. La próxima semana viajaremos a 1997 para ver el día exacto en que Microsoft salvó a Apple de la quiebra total. Esto es Titanes Globales.